minutos de la tarde y tenemos que seguir conversando. Ahora tenemos que irnos al tema del cual iniciamos el programa. Iniciamos con lo que finalizamos con lo que iniciamos. Qué enredo de palabras. Sí, pero yo siempre queriendo enredarme para estar aquí en 5 a las 5. Tenemos que volver a Perú. Tenemos que volver a Perú porque está conectada con nosotros Alejandra García. Ella es periodista del Grupo del Comercio de Perú porque ella va a estar conversando con nosotros sobre lo que está aconteciendo en este país. Alejandra, buenas tardes. Bienvenida a 5 a las 5. Bienvenida a Panamá. Buenas tardes con todos ¿cómo están? Aléjate un poco del micrófono, Alejandra, por favor, para poder escucharte mejor. Ahí está perfecto. Mejor. Mucho mejor. Alejandra, buenas tardes, bienvenida, como dijo Melissa. Para poder iniciar haciendo un resumen de lo que ha pasado en este día tan lleno de información, tan cargado de información en Perú, y que las personas que nos miran a esta hora puedan entender qué está pasando en este país cercano a Panamá. Bueno, vamos a empezar desde ayer, que se sabía que el día de hoy, a las 3 de la tarde, en un inicio, el Congreso de la República del Perú iba a debatir la tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo por permanente incapacidad moral. Se sabía que posiblemente alcanzarían los 87 votos necesarios. En las dos mociones anteriores no se llegó ni a 60 votos, pero esta vez se sabía que quizá podrían reunir 87 votos por las investigaciones que han estado saliendo contra el presidente, porque algunos congresistas también ya estaban disconformes con su gestión, etc. La circunstancia ocurre cuando el día de hoy el presidente, que lo que hubiera tenido que pasar hubiera sido que él vaya al Congreso a ejercer su derecho de defensa, en vez de eso, él antes de mediodía emite un mensaje a la nación en la mañana. ¿Y qué dice en ese breve mensaje a la nación? Que bueno, que había acordado disolver el Congreso, argumentando una evidente crisis política, que iba a convocar elecciones en próximo término para un nuevo Congreso, que además iba también a convocar una constituyente para elaborar una nueva constitución, que fue una de sus promesas de gobierno, que no logró hacerlo por la vía constitucional, bueno, lo anunció hoy día en su mensaje a la Nación de la mañana, y que iba a establecer un gobierno de excepción, cosa que nunca se ha visto en Perú, un gobierno de excepciones. Eso es dictadura, ¿no? Cuando uno rompe con algún poder del Estado de forma inconstitucional, eso es un golpe de Estado. Bueno, él da ese anuncio y lo que sorprendió fue de que inmediatamente después de esto, muchos de sus ministros de Estado comenzaron a renunciar. El ministro de Trabajo, el señor Alejandro Salas, que había sido asiduo defensor del presidente, renunció. También lo hizo el ministro de Justicia, el canciller. Uno a uno fueron renunciando a sus cargos hasta el final. La premier Betsy Chávez también dejó el cargo. Entonces, cuando esto sucede, como no había un motivo constitucional para que Castillo cerrara el Congreso, y es más, la semana pasada la máxima corte del Perú, que es el Tribunal Constitucional Peruano, le había dicho al presidente a través de una medida cautelar que era inconstitucional disolver el Congreso en estos términos. El Congreso no acató la disolución y a las 12:30 programó un debate para la moción de vacancia que se tenía prevista para las 3. Es decir, adelantó el debate, ¿no? Dadas las circunstancias. Y en el debate finalmente se aprobó la vacancia, que como viene siendo el proceso constitucional, el presidente fue destituido, ¿no? Eso es básicamente un resumen de lo que pasó, y a las 3 de la tarde juramentó la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, que es la primera presidenta mujer en el Perú. Alejandra, perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le darías le darías tú o le da a la gente en Perú a Dina Boluarte? Es una pregunta un poco complicada. No quiero caer en la especulación. Dina Boluarte es un personaje muy particular, porque ella había sido funcionaria pública antes de la campaña electoral del año pasado. Trabajaba en el RENIEC, que es el Registro de Identidad Nacional del Perú, el que emite los documentos de identidad aquí en el país. Ella era la jefa de una prefectura ahí. Ella entra a campaña electoral con Pedro Castillo y con Perú Libre, el partido que llevó a Castillo al gobierno acá en Perú, como su mano derecha, ¿no? Incondicional, lo apoyaba en todas las decisiones, no era militante de Perú Libre, pero estaba dentro de la cuota que se había repartido dentro de la organización política para llegar a la presidencia.
Ella asume la vicepresidencia y el año pasado, cuando se dio en diciembre el primer intento de vacancia contra Castillo, ella dijo que si el presidente era destituido, ella iba a renunciar con él, porque eran una dupla. Exacto. Evidentemente, eso no pasó. Y ella ha tenido un proceso constitucional en el Congreso por hacer doble función. Fue ministra de Estado y a la vez ejerció labores en una asociación privada aquí en Lima, en Perú. Entonces, tuvo un proceso en el Congreso que finalmente fue archivado, y no es, digamos, partidaria de las políticas que el Congreso viene impartiendo. Entonces, yo creo que van a haber fricciones de todas maneras. No podría decir cuánto tiempo creo que le van a dar, pero que van a haber fricciones, van a haber fricciones. No va a ser una relación armoniosa. Fíjate, Alejandra, yo te hacía la pregunta porque cuando iniciamos el espacio de 5 a las 5, Leonardo, Melissa y yo hablaba un poco de que creo que hemos perdido la memoria, la cantidad de presidentes que ha tenido Perú en los últimos años. Y que en lo personal, lo repito porque lo dije, me parece que han entrado una democracia fallida. Sí, definitivamente el disolver el Congreso fue un golpe de Estado, de una manera u otra, pero me voy más atrás, por ejemplo, Dina, fíjate, el Congreso desde el día 1 que llegó el presidente Castillo al poder, han tenido este tira y jala. Entra la OEA, si no me equivoco, visita la OEA hace menos de 2 semanas, creo que fue, y El dio 21. un dictamen. El 21 de noviembre. El 21 de noviembre, por eso te digo, nos pasó mucho tiempo. Y recuerdo que la resolución que dieron fue que habían como puesto en armonía las partes, pero esa armonía duró nada. ¿Qué ocurrió que llevó a todo esto? Lo que pasa es que yo no considero, y creo que los peruanos en general no consideramos que la OEA hubiera puesto armonía. Más bien lo que la OEA hizo fue dar una recomendación que sabemos que no es vinculante, porque la OEA no tiene decisiones vinculantes sobre los estados que son miembros, Claro. simplemente son recomendaciones que se deben considerar porque es una instancia importante, pero dio una recomendación de establecer el diálogo, ¿no? Puentes de Exacto. diálogo, consenso, hacer una tregua. Incluso Luis Almagro, que es el secretario general, señaló, pidió al país tomar una tregua de 100 días para la gobernabilidad. Exacto. Exacto. El tema está en que cuando la OEA vino a Perú, ya estaba la tercera moción de vacancia ingresada. Entonces, digamos que de alguna manera era un proceso que, según el reglamento del Congreso peruano y según la constitución política que nosotros tenemos aquí, tenía que seguir su curso, porque hay plazos de días. No era que esta tregua política de 100 días pudiera impedir el tema de la vacancia. La situación yo creo que entra en crisis cuando el presidente, bueno, expresidente, al verse acorralado por el Congreso que inminentemente iba a llevar a cabo la votación para la vacancia, se adelantó. Incluso esto lo dijo el mismo dueño del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, que también es muy cuestionado aquí en Perú. Él dijo, el presidente se adelantó, era posible que no lo vaquen. Eso es cierto, él se adelantó y decidió disolver el Congreso de forma inconstitucional. Entonces yo creo que más que un punto de quiebre ha sido la desesperación del expresidente Castillo. ¿Cuál era la posición de Castillo, o perdón, del partido de Castillo, Perú Libre, que usted lo mencionó ya en 2 oportunidades, ante el periodo de vacancia por parte del Congreso, por un lado, y por el otro, de qué se lo está acusando en estos momentos legalmente a Castillo, que estaba detenido en la sección de prefectura, tenemos entendido? Bueno, sobre la primera pregunta, la posición política de Perú Libre sobre la vacancia. En los 2 procesos de vacancia anteriores, que fueron el año pasado y este año, hace unos meses, no apoyaron la moción. Esta vez, un grupo de Perú Libre dijo que posiblemente la iban a apoyar porque estaban disconformes con la forma en cómo el presidente estaba llevando su gestión. Lo acusaban de no cumplir las promesas. Sin embargo, justo horas antes del supuesto debate, e incluso antes de que el expresidente diera su mensaje, el señor Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, avisó que no iban a apoyar la moción de vacancia. Para la vacancia necesitaban, como les dije, 87 votos, y en Perú Libre hay 15 congresistas. Es la segunda mayoría del Congreso. La primera es la fujimorista. Entonces, de todas maneras, era un bloque significativo que de repente podría haberle dado el paso a Castillo para que siga en la presidencia, pero bueno, él se precipitó. Sobre el segundo punto que me preguntabas, ¿me puedes repetir la pregunta, por La favor? acusación que se le hace a Pedro Castillo Ok. ahora, que está detenido en prefectura.
Bueno, el delito por el cual se le está, digamos, se le imputa a Castillo en este momento es rebelión y sedición, porque él es el primer, bueno, era en ese momento, cuando dio su mensaje, el primer ciudadano del Estado, así se le reconoce al presidente aquí en Perú, y como primer ciudadano del Estado es la primera persona que tiene que respetar y hacer respetar las leyes. Al leer disolver el Congreso de forma inconstitucional, obviamente está violando la Carta Magna de nuestro país y eso se puede considerar rebelión o sedición. Según la Constitución peruana, podría darle hasta 20 años de cárcel si es que determinan las investigaciones que es responsable de este delito. Hay un punto importante aquí, menos mal que mencionas la pregunta, que es que Castillo fue intervenido en flagrancia, porque su mensaje a la nación lo vio todo el mundo. Entonces, digamos que de alguna manera ese es un medio probatorio inmediato que tiene la policía y la fiscalía para presentar los descargos ante el Poder Judicial, que es finalmente quien va a decidir la suerte de Castillo, que ya no cuenta con ninguna garantía constitucional porque ya no es más jefe de Estado. Alejandra, fíjate, leí un mensaje hace un rato, hace como una hora leí un mensaje del presidente de México, Manuel López Obrador, donde señala que Castillo fue víctima del poder económico, las fuerzas políticas conservadoras del Perú, y que realmente lo terminaban sacando del poder. ¿Qué piensas de ese punto de vista de del presidente de México? Que hay que reconocer que México tiene una fuerza política en la región fuerte y que de una manera u otra se solidariza con el presidente Pedro Castillo. Bueno, yo creo principalmente que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos hemos visto, todos hemos escuchado el mensaje a la nación. A lo mejor el señor López Obrador pues desconoce los lineamientos de la constitución política del país, pero las personas que vivimos aquí, que conocemos las leyes, sabemos que lo que hizo el señor Castillo en televisión abierta es inconstitucional. Eso es uno. Y lo segundo es que es muy curioso porque antes de que Castillo fuera intervenido por la policía, se le vio a los alrededores de la Embajada de México y se decía que era uno de los países a los cuales él esperaba pedir asilo, porque el año pasado, en la moción de vacancia de diciembre, cuando él acudió a la Embajada de Bolivia, se especuló que él habría estado buscando asilo político para su esposa, la señora Lilia Paredes, y que no se lo habrían otorgado en Bolivia. Entonces, después de que lo destituyen del poder el día de hoy, él estuvo en la Embajada de México. Y si fue detenido es simplemente porque en México no le dieron el asilo. Entonces queda un poco ambigua la posición del señor López Obrador, pero nosotros sabemos que abiertamente él ha apoyado siempre a Pedro Castillo, incluso hace un mes Castillo pidió permiso al Congreso para salir del país a un foro que se iba a realizar en México y no le dieron el permiso porque venía la OEA y le dijeron, ¿cómo vas a ir a otro país si está viniendo la misión que tú has pedido que venga al país? Tienes que recibirlos. Entonces no le dieron el permiso para ir a México y el señor Obrador dijo que iba a posponer el evento hasta poder realizarlo junto con Pedro Castillo. Entonces se sabe que hay una afinidad entre ellos. Finalmente no le dieron el asilo y bueno, los comentarios que pueda tener, yo creo que hay que tener un poco más de información sobre las leyes de cada país antes de opinar, incluso si uno es jefe de Estado. En su relato de los hechos, al principio de esta intervención, obviamente narró y señaló que fue un momento en el cual el ahora expresidente Castillo anunció la disolución del Congreso y el estado de excepción, y fue en otro momento más tarde cuando el Congreso anunció la destitución de Castillo, la vacante, se aprobó la moción de vacancia. ¿Qué pasó entre esos dos episodios? ¿Qué sensación había en el Perú y qué especulaban las personas en torno a lo que podía llegar a pasar? Bueno, principalmente lo que se especulaba mucho era cuál iba a ser la posición de las Fuerzas Armadas, porque valen verdades que los golpes de Estado se definen por quién tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo vemos en Cuba. Quien tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas es la persona que puede, digamos, imponerse o seguir el orden constitucional dependiendo de lo que se decida. Cuando Castillo disuelve el Congreso de forma inconstitucional, las personas, un grupo de personas esperaba, incluso los medios en la prensa, especulábamos, pedíamos información sobre si las Fuerzas Armadas lo respaldaban, porque de otra manera uno no se explica cómo alguien, como un presidente toma esa decisión. O sea, cuando Alberto Fujimori hace más de 2 décadas dio golpe de Estado, leyó el mensaje el 5 de abril, lo leyó en el teleprompter diciendo que iba a dar el golpe,
y afuera de Palacio de Gobierno estaban las tanquetas del ejército. O sea, uno no da golpe de Estado si no tiene el respaldo de nadie. A Castillo lo dejaron hasta sus ministros de Estado. Se especulaba mucho de qué lado iban a estar las Fuerzas Armadas. Finalmente, horas antes del debate de la vacancia, bueno, en realidad una hora antes casi, el conjunto comando de las Fuerzas Armadas del Perú emitió un comunicado diciendo que era inconstitucional lo que había hecho el presidente Castillo y que ellos no se alineaban a violaciones a la Constitución. Por lo tanto, no le dieron el respaldo y ahí un poco que se cesó la especulación y ya una vez que Castillo fuera vacado, pues nada más era esperar que asuma Dina Boluarte, que no renunció y que ahora es la presidenta del Perú. Alejandra, fíjate una cosa, a mí me inquieta el sentido y obviamente con el respeto que se merece el Perú, yo creo que es de muy mal gusto cuando uno opina sobre un país en el que no vive y aunque viviera, uno no es parte de él. Pero fíjate, Perú, yo les comentaba hace un rato que es uno de los países de del Suramérica y de América Latina en general que mayor crecimiento económico ha tenido y mayor expectativa tiene la parte de inversiones. Sin embargo, esto crea, creo que un ambiente medio de inestabilidad para los inversionistas y para la misma economía peruana. Pero por el otro lado me pregunto yo, ¿qué busca el peruano? Que tú nos digas a nosotros, nos trates de traducir, ¿qué es lo que buscan los peruanos que la gente asimile como un buen presidente para que no haya esta inestabilidad, como les decía, que para afuera vende como un país que no tiene una seguridad, no tiene una estabilidad política, tiene una democracia, pareciera, como decía Leonardo, sí, meten al presidente preso, pero tiene una democracia para mí muy frágil. ¿Qué buscan los peruanos? Porque eligieron finalmente a Castillo y no había terminado de llegar el señor a poner pies en el Palacio Presidencial cuando ya le habían metido la primera moción. ¿Qué busca el peruano? ¿Qué ustedes traducen que busca el peruano para que Perú, porque nos interesa, tenga una estabilidad política y que no haya presidentes como de estreno todos los meses? Bueno, creo que es una pregunta difícil de responder porque eso tendría que saberlo pues cada persona en el país. Sin embargo, nosotros a nivel de nación sí nos sentimos preocupados por la imagen que damos a la inversión extranjera, al turismo extranjero, a los lazos internacionales con países en el extranjero, porque sabemos que los vínculos internacionales son delicados e importantes, ¿no? Para los países de la región, sobre todo. Eh, Nosotros venimos de un proceso muy delicado a nivel de nuestra democracia. Como saben, el señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, no terminó su mandato porque, bueno, fue destituido y él tuvo que renunciar. Luego entró el señor Vizcarra, que aparentemente todo estaba bien y luego resultó que le mintió a la nación entera porque se vacunó antes que todo el mundo cuando fue la pandemia, cuando empezó la pandemia del COVID. Eh, Sacaron a Vizcarra, entró Merino, Manuel Merino estuvo 3, 4 días, hubieron violentas marchas en ese periodo, fallecieron personas en las marchas, destituyeron a Merino y entró el señor Sagasti, que fue quien culminó el gobierno de transición, no se quiso quedar más en el poder, no quiso seguir participando en política de forma representativa, él milita en un partido actualmente, y ahí es que se convocan las elecciones generales que correspondían en 2021 y entra el señor Castillo. Entonces, evidentemente nosotros hemos tenido 5 o 6 presidentes en los últimos 4 años, lo cual es una situación de desestabilización tremenda, y yo creo que lo que esperaríamos, no sé si con Dina Boluarte o con otro mandatario o con los que postulen en 2026, pero creo que esperaríamos un presidente que pueda dar un gobierno de estabilidad, ¿no? Al menos los 5 años que son el mandato presidencial y que es lo que correspondería. Porque si no, digamos, ¿para qué postula un político si no es para ayudar a las personas? El problema es que la corrupción está enquistada. Fíjate, Alejandra, lo que pasa es que tú me narras algo que a mí me llama la atención. Pareciera que cualquiera que ves de afuera dice, wow, Perú pone orden. Pero a la vez me dice, Vizcarra, que sucedió a Kuczynski, lo saca el Congreso. ¿Qué poder tiene el Congreso realmente ahí? Y realmente uno tiene que coquetearle al Congreso para mantenerse en el poder, porque lo sacan porque se vacunó. Es cierto, tal vez no era lo mejor que debió pasar, pero, por ejemplo, no sé si es que nosotros vemos cosas peores, pero lo que me llama la atención es que por simplezas en Perú se saca un presidente y pareciera que el poder lo tiene el Congreso. Y incluso tal vez
también la bulla que la gente haga en la calle. Me sigue. Entonces, yo lo que no termino de entender, tú misma lo acabas de resumir, 6 presidentes en menos de 4 años. Entonces, me llama la atención eso. O sea, un presidente a uno lo sacan porque dice que no dijo la verdad, porque está vinculado, creo que con el tema de Brecht, al Kuczynski, creo que era. A Vizcarra lo sacan porque no se vacunó, al otro porque sí se vacunó, al otro porque decidió no ir. Eligen a Castillo, pero Castillo al final no termina su periodo. Eligen a esta señora Dina Boluarte, que efectivamente, como usted lo dijo hace un rato, ha tenido ya proceso dentro del Congreso, y lo más seguro es que ya tampoco termina el periodo. Bueno, el Congreso en general ha tenido bastante responsabilidad respecto a los hechos que han pasado. Sabemos que había una confrontación muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, eso es lo que nos ha llevado hasta este momento, incluso yo diría desde que Pedro Pablo Kuczynski entró a la presidencia, porque fue la mayoría fujimorista quien finalmente lo vaca, ¿no? Y luego eso se vio de nuevo en el Congreso con Vizcarra, que Vizcarra disolvió el Congreso y convocó uno nuevo precisamente debido a las confrontaciones. Entonces yo creo que el Congreso igual tiene un papel muy importante. Ellos el día de hoy, después de aprobar la vacancia, se tomaron una foto, abrazados, aplaudiendo, celebrando. Yo diría que no hay nada que celebrar, que más bien tendrán que ponerse a trabajar, a seguir cumpliendo su rol fiscalizador y de control con las nuevas autoridades, y ponerse las pilas también, como decimos acá en Perú, porque ellos también han sido responsables de la crisis y también tienen todavía hasta 2026, si es que las cosas se mantienen en orden, para demostrar que pueden hacer política de forma distinta como se ha venido haciendo. Pero tan distinto, perdona Melissa, que entiendo que la presidenta del Congreso también ha sido juzgada o ha sido acusada por actos de corrupción. ¿Perdón? Que digo que están haciendo las cosas tan correctas que la propia presidenta del Congreso ha sido acusada de actos de corrupción, incluso de repartir cargos. Sí, exacto. O sea, por un lado es el control político, pero por otro lado en el Congreso también hay congresistas que vendieron sus votos al Ejecutivo y que son investigados el día de hoy por la Fiscalía por presunta organización criminal. Entonces, vemos un poco que hay de ambos lados. Ale, ya para ir finalizando, para conocer otro lado de la historia, estuviste cubriendo como periodista el minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en el Congreso. ¿Nos puedes describir qué se estaba viviendo en ese momento y cómo estaban los ánimos? Bueno, en estos momentos la verdad es que estamos en un periodo de como un respiro después del golpe, porque nosotros esperábamos lo peor. El expresidente Castillo había anunciado toque de queda, gobierno de emergencia. Ya hemos vivido eso nosotros durante la pandemia, cuando recién empezó, y nos imaginábamos que en una situación política de estado de emergencia iba a ser pues doblemente complicado sobrellevarlo. Y ahora estamos esperando a ver qué personas va a presentar la señora Boluarte, ¿no? Dentro de su gabinete. En los próximos días ella tiene que juramentar ministros, y bueno, esperamos no ver los mismos rostros realmente, porque si no va a ser como algunos dicen, más de lo mismo, ¿no? Y creo que nadie quiere eso. Yo creo que si ella es una persona inteligente y es abogada, creo que si es una mujer de leyes, pues va a saber interpretar el deseo de las personas, al menos estabilidad, ¿no? Para crear, como mencionaba Jorge, credencialidad financiera, volver a entablar lazos políticos a nivel internacional y cambiar un poco la visión que se tiene desde afuera del país, porque con esto de la OEA, pues todo el mundo se enteró de los problemas que pasaban en casa, lo cual no está mal, pero no debió llegar hasta esos extremos. Yo creo que se pudo manejar diferente y ahora va a depender tanto de la presidenta Boluarte como del Congreso. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Panamá a las 5 y por explicarnos todo lo que está sucediendo en Perú, en tu país. Muchos Gracias a éxitos ustedes. y que sigas informando lo que sucede. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Hasta luego. 6:58 de la tarde y pudimos conocer un poco más de